Buenas tardes. Hoy les voy a explicar básicamente en qué consiste la tarea que tienen que realizar y eso es lo que hoy les voy a explicar. Como ya saben, aquí tienen el video de la clase pasada donde explica eso en detalle, pero hoy voy a centrarme en ver la tarea de la semana. Y como ya saben también en esta semana, tienen que entregar el trabajo práctico de 10 puntos, entonces van a hacer eso y también van a responder esta tarea que tienen aquí. Bueno, voy a explicar entonces. Este microcontrolador PIC16FC28A es uno de los más fáciles de conseguir. Es este modelo que tienen acá, PIC16F28A. Hoy en día lo tienen en este tipo de encapsulado, pero lo más normal es que lo encuentren con este tipo de encapsulado que se denomina encapsulado DIP. Entonces, este es el encapsulado que más se utiliza. Y tiene 18 pines este microcontrolador. Si es encapsulado DIP, entonces tiene forma simétrica. Entonces aquí tiene 9 pines y de este otro lado tiene 9 pines. Esa es la forma en que se dispone este microcontrolador. Bueno, entonces entre algunas de sus características que podemos citar, por ejemplo, voy a buscar algunas de sus características. Tienen en el PowerPoint sus características, pero aquí también tienen eso. Es un microcontrolador de la familia de Microchip. Específicamente es de 8 bits. Entonces internamente tiene una CPU que funciona con 8 bits. Tanto es así que más o menos la familia Microchip tiene CPU interna de 8 bits, de 10 bits, 12 bits, 16, 32 y una que funciona a 30 y hay otra que funciona a 18. Entonces 18 y 24 son los modelos que hay, pero básicamente los más normales que usen son los de 8 bits, los de 16 y los de 32. Bueno, entonces esta es de la familia de los 8 bits. Entonces un microcontrolador de la familia Microchip. La empresa que desarrolla este microcontrolador se denomina Microchip, que es, acá tienen su, este es el logo de la empresa. Entonces es eso. Entonces tiene una arquitectura de 8 bits y es el reemplazo de otro más antiguo y se quedó este PIC16FC28A como uno de los más utilizados. Como saben, tiene dos puertos, tiene uno que es un puerto A y un puerto B. Al ser de 8 bits, entonces significa que es un byte por cada puerto. Es decir, que acá tiene 8 bits para el puerto A y tiene 8 bits para el puerto B. También tienen para programar este dispositivo se utiliza otros pines que tienen aquí. Para programar el pin tiene este VSS y VDD. VDD es la fuente de alimentación positiva y VSS es el GND. Acá se inyecta 5 voltios y acá se inyecta GND para alimentar a este pin, a este microcontrolador. Como saben, el Arduino básicamente ustedes quitan del USB la alimentación. Esto necesariamente lo van a alimentar de forma externa o lo van a alimentar a través de este dispositivo que se llama PIC 3. Este es el programador de
Este es el programador del microchip. Voy a ir buscando algunas imágenes para mostrarles. Básicamente tiene un precio entre 480 y 500.000 aproximadamente. Este programador que se denomina Pikit 3. Y actualmente el modelo más nuevo es el Pikit 4. Ese es el modelo que tiene actualmente esta herramienta. Existen un montón de herramientas que nos ayudan a programar, y este es el Pikit 4. Como pueden ver, el Pikit 4 es una mejora a lo que es el Pikit 3. El Pikit 3 solamente maneja, como ven aquí, esta es la entrada que va a los microcontroladores. Generalmente solamente tiene el Pikit 2, que es el modelo más antiguo, solo maneja desde el pin 1 hasta el pin 5, y el pin 6 no está conectado. La mayoría de los programadores clones o hechos por terceros generalmente vienen desde el pin 1 hasta el pin 5, que son los que realmente se utilizan. Como pueden darse cuenta, el 6 no está conectado, dice "Don't not connect". Entonces, estos pines que están aquí son los que se usan para programar el microcontrolador. Esa es la diferencia entre programar con Arduino y programar directamente un microcontrolador. Entonces necesitan eso. Generalmente se compra un zócalo para programar los PIC. Estos son los zócalos que se compran para programar los PIC. Bueno, entonces voy a aumentar un poco la imagen para que podamos ver. En estas ranuras que ven aquí, entonces yo inserto mi microcontrolador y bajo esta palanquita. Entonces esta palanquita lo bajo y lo estiro acá. Cuando yo bajo esa palanca, entonces este zócalo presiona el microcontrolador y hace que se sujete por esta plataforma entonces el microcontrolador. Y como ven aquí, como ven aquí, entonces una vez que se sujeta el microcontrolador dentro de este zócalo, bajando la palanquita, entonces yo ya puedo programar mi microcontrolador. Y les dije que los modelos más antiguos de los programadores tenían 5 pines. Entonces vamos a contar cuántos pines acá hay. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la mayoría de los microcontroladores desde los modelos Pikit 2 utilizan solo 5 pines para programar el microcontrolador. Los que son de la familia Microchip, los que son originales, tienen 6 pines. Y como pueden darse cuenta, ahora el modelo más nuevo del programador, de este programador, que es el Pikit 4, el Pikit 4 como ven acá en la imagen, entonces aquí tienen más pines que se utilizan para programar los nuevos modelos de microcontroladores. Y les muestro. El primer pin es el MCLR, que es el de fuente, que se denomina Master Clear. Entonces, no importa si no manejan los nombres, solamente les voy a dar la referencia para que puedan entender un poco más. Entonces, la clase de hoy es entrar un poco más en detalle en algunas cosas que se puedan comprender. Entonces, el programador tiene este primer pin que se denomina Master Clear, y es sirve para borrar todo el contenido de la memoria flash que tiene la mayoría de los microcontroladores. Nuestro microcontrolador
PIC16 F628A que estamos viendo tiene una memoria flash y dentro de esa memoria flash se cargan los programas que, como saben ustedes, tienen un compilador en lenguaje C, y ese compilador en lenguaje C, después de todo el proceso de compilación, genera un archivo binario que es hexadecimal, y ese hexadecimal se carga dentro del microcontrolador. Entonces, dentro de este microcontrolador se carga eso. Entonces, les muestro cómo es la memoria de un PIC16 F628A. Más o menos van a tener esta estructura de lo que es ese modelo. Entonces tienen este modelo. Más o menos es así. Bueno, entonces aquí tienen la memoria de programa y también básicamente tienen un área de RAM y un área de ROM. Dentro de esa memoria ROM se cargan los programas y se ejecutan en funcionamiento en la memoria RAM. Entonces tienen esa estructura. Bueno, esto es un mapita, pero les voy a mostrar enseguida la otra cosa. Bueno, concentrándonos de vuelta en el programador del PIC. Entonces tenemos los modelos que son el PIC 3, que es este que está aquí, y el PIC 4, el que le mostré, este que está acá. Bueno, esos son los más utilizados. Como les dije, más o menos sale entre 500 o 400 mil. Por eso el Arduino es más utilizado, porque no requiere que se programe con un microcontrolador. Porque ¿cuál es el problema aquí? El problema está en que ustedes necesitan colocar dentro de estos zócalos al microcontrolador. Entonces voy a ir otra vez a la imagen para mostrarles. Ustedes necesitan colocar dentro de este zócalo el microcontrolador y bajan la palanca, y con eso van a empezar a programar. Y acá colocan ese PIC 3, los pines que están ahí. Entonces directamente insertan en la parte trasera que es esta, dentro del zócalo, y con eso van a programar. Y de este otro lado lo conectan un cable USB que va a la computadora. Entonces así funciona. De este lado puede ir al zócalo que va a programar. Entonces requieren quitar de su placa el microcontrolador, llevarlo al zócalo y programar. Entonces es un trabajo extra todo ese proceso que requiere que este microcontrolador se inserte dentro de la placa. Otra opción que pueden tener es directamente es colocarlo en un protoboard y dentro de ese protoboard hacer lo mismo. O sea que lo que les quiero decir es que voy a ver si encuentro esa imagen. Bueno, aquí está. La foto que ven aquí es el PIC 2. Entonces ahí ya tienen todos los modelos. Tienen el PIC 2, PIC 3 y PIC 4, que son los programadores más utilizados para microcontroladores. Bueno, el problema está en que ustedes necesitan conectar este cable a la computadora y de la parte trasera que está acá, llevarlo al protoboard,
los pines que tienen aquí y de estos pines derivar a los que se usan para programar el microcontrolador. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso extra tener que colocar en el protoboard solamente para programar eso. En comparación al Arduino, que no requiere hacer ese trabajo. Imagínense que ya tienen su placa hecha, entonces cada rato o tienen que colocar dentro del protoboard con este programador para programar, o bien tienen que colocar en ese zócalo de color verde que le mostré, que es este que está aquí. Vamos a ver si encuentro una imagen de ese zócalo con el PIC kit. Entonces, aquí ven, afortunadamente hay una imagen que muestra cómo se hace esto. Entonces se dan cuenta que acá voy a colocar mi microcontrolador y mi PIC kit va a ir conectado a este zócalo para programar. Entonces ahí lo tienen cómo se van a ubicar. Bueno, y una vez después programado dentro de este programador, necesitan llevarlo a su proyecto y colocarlo aquí. Entonces cada rato cada vez que están haciendo en la parte de prototipos, tienen que quitar de aquí y llevarlo aquí a programar y luego volver a colocarlo de vuelta aquí. Entonces es este el proceso. Además de que requieren entender toda esa arquitectura del microcontrolador, también tienen un paso extra, que es extraer de aquí o llevarlo al protoboard o llevarlo a estos zócalos. Bueno, entonces cuando su proyecto está bien recién, ustedes se van a librar de ese proceso. Entonces lo que pueden hacer siempre es trabajar dentro de un protoboard con el PIC kit o trabajar con estos zócalos que tienen aquí. Algunas placas de algunos fabricantes, especialmente los chinos, también tienen placas de entrenamientos que ya vienen acá con el PIC kit, que ya viene acá directamente con este y ya tiene el USB que tienen aquí conectado. Eso les voy a explicar enseguida, porque la idea era hoy contarles algunas características del PIC. Entonces, volviendo al tema de lo que tenemos que ir viendo, entonces vamos a ir describiendo eso. Este es un microcontrolador de 8 bits, como estábamos diciendo, y pertenece a una familia del PIC, que es el PIC 16F628A, y su modelo anterior viene a ser este PIC 16F84A, pero actualmente se quedó como obsoleto y se usa este PIC 16F628A. Ustedes tienen la respuesta a esa pregunta básicamente aquí en la descripción de qué son las características de este PIC. Es un PIC que tiene una arquitectura de microcontrolador, de arquitectura RISC, como pueden ver ahí. Eso significa que básicamente tiene 35 instrucciones en ensamblador. Entonces tiene un juego de instrucciones bastante simple y corto en comparación a otros microcontroladores que tienen más sentencias internas dentro de ese microcontrolador. Entonces es un microcontrolador liviano. Nosotros programamos ya en lenguaje C. Esto actualmente son pocas las personas que programan ya en ensamblador, y la mayoría de los fabricantes hoy en día prefieren que se trabaje en lenguaje C. ¿Por qué
migrar al lenguaje C si mucha gente seguía antes programando estos PIC en el ensamblador? La idea es que nosotros podamos migrar la mayoría de nuestros programas y ir cambiando de características estos microcontroladores. Imagínense que ustedes puedan hacer, por ejemplo, una alarma, un sistema de alarma con este PIC16 F628A y lo programan en lenguaje C. La ventaja está en que si alguna vez van a migrar a otra plataforma de estos controladores que son modelos más nuevos que por ejemplo funcionan a 32 bits. Eso significa que casi nada van a tener que cambiar en lenguaje C. Es más portable, porque si no tienen que incluir sentencias exclusivas de ese ensamblador de 32 bits que se va a migrar de este 16 F628A. Entonces es más transparente la programación en lenguaje C. Tiene un reloj interno que funciona a 4 MHz. Entonces este microcontrolador que tenemos acá, entonces funciona a 4 MHz. Recuerden siempre que todas CPU necesitan una información de clock y esa información de clock puede ser interno o externo. Les voy a mostrar en PIC clock externo. La mayoría de los PIC con clock externo requieren un cristal de cuarzo. Requiere un cristal de cuarzo y lo tienen aquí. Este es el cristal de cuarzo y como pueden darse cuenta, básicamente en algunos microcontroladores tienen osciladores internos y osciladores externos. Si requerimos de oscilación externa, vamos a requerir este cristal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que si ustedes quieren una medición de tiempo mucho más exacta, entonces van a requerir un oscilador externo. Pero si su proyecto es básico y no requieren una exactitud de tiempo de tan buena calidad, entonces se pueden quedar con este reloj interno. Nuestro microcontrolador que estamos viendo tiene reloj interno y reloj externo. Yo puedo elegir eso. Entonces el PIC 16 F628 628A 16F628A con clock externo, más básicamente se va a ver así. Vamos a buscar una imagen. Esta va a ser la imagen de eso. Lo que va a necesitar básicamente es un cristal de cuarzo que está ubicado aquí. Y después ya pueden hacer toda la parte que necesitan. Voy a abrir un programa que ya tengo todo hecho. Creo que está en el Proteus, para que les pueda mostrar cómo es el diseño de una placa, para que puedan entender cómo sería eso. Bueno, este diseño que ven aquí, no se preocupen si es algo que les pueda llamar la atención. Básicamente es la idea en sí la que les quiero comentar. Este es el microcontrolador ATmega 328P. Básicamente este es el microcontrolador que tiene el Arduino. Y lo que les quiero mostrar es que la mayoría de los microcontroladores tienen reloj externo y se utilizan un cristal de cuarzo.
y van a darse cuenta que se usa en este caso el pin 7 y el pin 8, y a ese pin 7 y 8 se le coloca el cristal, pero también tienen dos condensadores o dos condensadores o dos capacitores. Entonces este es de 20 picofaradios cada uno, ¿ok? Y termina conectado a tierra. Este es el diseño de eso. Y básicamente si yo empiezo a simular, es el blink del Arduino. Entonces es exactamente, mi idea es exactamente mostrarle cómo se puede hacer esto mismo, y el código que tiene aquí es el blink del Arduino. Entonces les muestro cómo se enciende y apaga, y aquí está utilizando el clock externo que tiene aquí. Entonces le estoy mostrando con el programa que se llama Proteus todas estas características. Ahora les quiero mostrar cómo sería el diseño de esa placa. El diseño de esa placa sería más o menos como ven aquí. Acá tienen el microcontrolador. Acá tienen la fuente de alimentación. Este es el del Arduino, entonces es el mismo microcontrolador del Arduino. Acá tienen el cristal de cuarzo. Estos cristales de cuarzo generalmente están en la mayoría de los relojes de cuarzo o de otras cosas. Y acá tienen los dos capacitores conectados. Y al pin número 13 del Arduino, que sería este, entonces está conectado mi diodo LED y mi resistencia que va a proteger al circuito. Si yo les muestro una visualización en 3D, más o menos lo van a ver de esta forma. Entonces voy a ver cómo lo pueden ver. Bueno, ahí quiero que observen bien. Ahí está. Esa es la visión que van a ver. Este es mi LED que ven aquí, y esta es mi resistencia de 220 ohmios que va a proteger a mi LED. Este es mi microcontrolador, el microcontrolador del Arduino. Entonces es el mismo del Arduino. Acá yo le coloco mi fuente de alimentación, es decir que aquí voy a conectar un pin que va a ser de 5 voltios y este otro va a ser GND, que lo voy a alimentar de forma externa. Este es mi cristal de cuarzo, porque este tiene un oscilador externo, no tiene uno interno, y generalmente, o la mayoría de los que tienen estos cristales de cuarzo vienen acompañados por dos capacitores, que es de este color naranja que ustedes ven ahí. Entonces esto que ven ahí de color naranja son los dos capacitores que ven. Entonces la forma de diseñar correctamente los microcontroladores es colocarle este cristal de cuarzo y estos dos capacitores. Eso es lo que le quería mostrar, que es lo mismo que más o menos ven acá. Entonces, hablando de las características de este microcontrolador, básicamente decirles que es un microcontrolador que funciona a 20 MHz. Lo vamos a colocar como clock externo. Tiene interrupciones, tiene 8 niveles de pilas, tiene modos en ensamblador, que es directo, indirecto, relativo. A nuestro caso ya no va esto porque nosotros ya trabajamos en lenguaje C. La misma cosa aquí, tiene solo 35 instrucciones. Otra de sus características es que tiene osciladores externos y internos, que ya vimos. Tiene ahorro de energía, que básicamente funciona desde 2,5 voltios hasta 5,5 voltios. Tiene resistencia pull-ups, y básicamente tenemos dos puertos que son de entrada y salida, que nosotros podemos seleccionarlos. Como ven en el mapa de nuestro modelo, básicamente tenemos dos puertos en este microcontrolador, que es el A y el B.
Y al A y el B tenemos un par de registros. Siempre estos van acompañados. Tenemos un tris A con un port A. Y luego tenemos un tris B con su port B. Siempre viene a ser así. Entonces tiene dos puertos, que es el A y el B. Que básicamente si vemos alguna referencia por aquí, quizás podamos encontrar su explicación de lo que le estoy diciendo. Acá dice que tiene el puerto A y el puerto B de 8 bits cada uno. Eso lo pueden ver en la imagen que está aquí. Entonces van a darse cuenta que el RA son los puertos en A y los RB son los puertos del puerto B. Entonces van a darse cuenta que empieza con RA0 y termina con RA7. Y después empieza con RB0 y terminan con RB7. Vamos un poco donde está RB7. Empiezan 0 y terminan 7, entonces son de 8 bits, que es lo que dice su característica. Y otra cosa que les quiero comentar es que también en cualquiera de estos puertos puede funcionar como ven aquí, puede ser o RA7, oscilador 1 o clock interno 1. O puede ser, por ejemplo, RA6, oscilador 2 y clock out. Esto yo le selecciono por software. Si yo quiero utilizar este pin A7 como entrada o como salida, entonces directamente lo programo en el lenguaje C, habilitando o deshabilitando esa función. O si yo quiero que funcione este OS1 y OS2. Lo que les quiero mostrar es la ubicación de este PIC 16F628A con clock externo. Entonces quiero que se fijen en la imagen que están conectados en el pin 6 y pin 7. Vamos a ver si encuentro alguna imagen que me muestre eso. Vamos a ver si hay alguna imagen de eso. O no sé si en el PowerPoint está. Creo que estaba también eso. Acá está. Este que ven aquí, esto que ven aquí son esos pines que tienen ahí. Este es el OS1 y este es el 2. OS1 y OS2. Lo que les quiero mostrar es que acá tienen, este es un microcontrolador y acá tienen este pin y este otro pin. Acá tienen el cristal y acá tienen los dos capacitores. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que igual nosotros estábamos en el modelo que yo les mostré con el Proteus, vimos que es el Atmel, que es el mismo del Arduino, sí, el mismo Arduino, y tiene también esta forma que yo les estoy mostrando acá. Y este es otra marca y también tiene esto. Con eso les quiero decir que inclusive hasta en esto se parecen los microcontroladores independientemente a su marca. Entonces siempre tiene un cristal y dos capacitores. Acuérdense de este OS1 y OS2. Voy a irme en el dibujo de ese microcontrolador. Y les quiero mostrar que está aquí. Está en este RA7 y en el RA6. Entonces, cuando yo quiero usar estos pines como digitales, los uso directamente. Y cuando yo quiero usar esto como osciladores, esto lo coloco dentro del código de lenguaje C para que no funcione como esto y que funcione como esto. Con eso decirles que los pines pueden tener diferentes funciones o funciones especiales también.
Y sería más o menos esto, lo que ven acá. Algunos pines pueden funcionar como pin de reset o pin de entrada-salida. También tenemos, por ejemplo, el Watchdog Timer, que ya corresponde con los fuses. Entonces, vamos a ir viendo eso cuando veamos los fuses. Respondiendo a nuestra pregunta, a ver, nuestra pregunta para el trabajo, entonces, ya ustedes ya tienen ahí todas las características de este PIC 16, o inclusive lo van a encontrar acá, que casi básicamente son las mismas informaciones de lo que de lo que tienen en el PowerPoint. Entonces, es casi lo mismo que lo que ustedes ven ahí. Inclusive pueden bajar el PDF con el datasheet completo de esto, pero ya es un poco más largo y no hace falta que lean toda la información de eso. Bueno, con eso respondemos la primera pregunta. Ahora, vamos a comparar vamos a comparar los registros del PIC con el ATMEL. Y eso lo tienen aquí en esta imagen. Bueno, estos son para comparar el micro del ATMEL con el micro de Microchip. Este es un modelo, una marca de microcontrolador, y este es otro modelo o otra marca. Bueno, dentro de la marca que es de Microchip, van a darse cuenta que tienen estos dos registros básicamente. Tienen el registro TRIS y el otro registro que usa es el port. Entonces tienen eso. Y dentro del ATMEL tienen la misma distribución, solamente que con diferentes nombres. Acá le llaman DDR, que significa Data Direction Register. A ver si puedo escribir. Data Direction Register. Eso sería el nombre de DDR. Entonces tienen el Data Direction Register y tienen el port. Funcionan de la misma forma. Entonces el TRIS lo que hace es decidir si va a ser de entrada o salida. Y el DDR también decide si es de entrada o salida. Eso es lo que hace. Y en el puerto port lo que hace es el prendido y apagado de los mismos. Lo que hace en el puerto port es el prendido y apagado de los mismos. Cuando tienen 1 va a prender, y cuando tiene un 0 va a apagar. Cuando tienen 1 va a prender y cuando tienen un 0 va a apagar. Eso es lo que va a hacer. Otra diferencia es que en el pin de Microchip, este 1 significa input o entrada, y este otro significa o output. Entonces, cuando le colocan un 1, en este caso es de entrada, y cuando colocan un 0, esto es salida. Entonces, ¿se acuerdan del pin mode del Arduino? Entonces, básicamente eso sería lo mismo. Entonces, cuando yo le agrego un 1 aquí, en este sería que esta parte de ese registro se va a comportar como salida, digo como entrada, como input, y como un 0 se va a comportar como salida. No es así cuando usamos el ATMEL, y como es otra marca, entonces ellos decidieron hacer de otra forma. Uno es input para el PIC y uno es output para el de ATMEL. Entonces el de Microchip es uno input y para este otro sería output. Para este es output el de Microchip, y para Microchip es input. Entonces le cambiaron los valores de 0 y 1 para las entradas y las salidas. Bueno, eso es todo lo que necesitan saber
en comparación a estos registros del PIC y el ATMEL. Eso lo pueden ver inclusive aquí con el código. Acá en el código yo utilizo el tris para decidir que todos los puertos van a ser de salida, por ejemplo aquí. Entonces con el tris yo decido cuál va a ser pines de entrada o salida, el tris. Y para el ATMEL yo utilizo el DDR. Entonces con eso se puede dar cuenta que es casi la misma cosa. Y luego entra en este ciclo infinito. Después de entrar, esto sería como nuestro setup del Arduino. Esto sería como nuestro setup del Arduino. Y dentro y pasando esta parte entra en un ciclo infinito que es el while 1. Y dentro de ese ciclo infinito de while 1 se va a ejecutar continuamente el código. Y lo que va a hacer es, con este port vamos a prender todos los pines, vamos a esperar 500 milisegundos y vamos a apagar todos los pines con el mismo port y vamos a esperar otros 500 milisegundos. Entonces lo que voy a hacer es prender todos los pines, y si tengo conectado LEDs se van a prender todos los LEDs y luego se van a ir apagando todos. Entonces eso es lo que hace, y este es el código que tienen del microchip. Pasa lo mismo con este otro que es del ATMEL, que es este modelo ATmega 16, que básicamente hace lo mismo. Después de entrar en el setup, yo declaro un while 1, y lo que hace es, con este mismo puerto port, entonces prendo, en este caso solamente prendo un bit, pero podría haber prendido todos estos que están acá en 0 en 1, entonces se van a prender todo eso, y prendo, espero un segundo, apago y espero un segundo. Entonces con eso queda siempre esto en ejecución, y siempre se va a prender por un tiempo y se apaga por otro. ¿Qué es lo que se ve básicamente en esta imagen? Entonces usa el tris y el port, y acá usa el DDR y el port. Ahí se responde esa otra pregunta que teníamos que responder: comparar los registros del PIT y del ATMEL. Resumiendo, el PIT tiene el registro tris y tiene el registro port, y el ATMEL tiene el DDR y tiene el port, y se comporta de la misma forma. Luego vamos a comparar lo que es un programador versus bootloader. Bootloader es un pequeño programita que se inserta en la parte acá les muestro en este gráfico. Básicamente un bootloader es un pequeño programa que se coloca dentro del microcontrolador, y el bootloader lo que nos hace es que no requiramos el uso de programadores. Entonces yo aquí no necesito ese Pickit 1, Pickit 2, Pickit 2, Pickit 3, ni el Pickit 4 o otro tipo de programadores utilizar, sino solamente como utiliza el Arduino, directamente yo voy a programar sin necesidad de tener un programador. Entonces yo no necesito quitar mi chip de la placa, llevar a ese zócalo y luego programar ahí y luego volver a colocar a mi circuito, etcétera. O si yo estoy con un protoboard, colocarle el programador ahí, colocarle los pines para que programa y luego volver a quitar todos esos pines y ir probando. No necesito eso siempre y cuando tenga el bootloader. Pero ¿cuál es el requisito de tener bootloader? El bootloader yo necesito cargar con un programador. Entonces ahí viene el juego del huevo y la gallina. ¿Cuál vino primero? Entonces evidentemente podemos decir que necesito un huevo para tener una gallina. Y acá viene a ser la misma cosa. Para que yo tenga un bootloader, entonces alguien tuvo que haber cargado ese pequeño programa dentro de ese microcontrolador. Eso significa que o tengo dos opciones: que yo tenga un programador
de microcontrolador, que es un hardware independiente, que lo voy a utilizar como el Pickit 2, Pickit 3, y voy a cargar el bootloader para poder utilizar. Y una vez que tenga el bootloader, ya no voy a requerir entonces de ese programador. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es pedirle al fabricante que ya venga incluido el bootloader cuando yo compro esos chips. Estos generalmente se hacen, pero para pedidos muy grandes. Acuérdense que estas fábricas producen millares de chips, y así si yo soy un usuario que va a comprar 3 o 4 chips o un chip, no me van a cargar el bootloader. Generalmente van a hacer ese proceso. Si yo pido en cantidades monumentales, entonces me van a agregar el bootloader. Entonces esa opción es un poco más difícil. Bueno, ese es el problema con el bootloader. Y lo que estamos diciendo es básicamente, resumiendo, que si tenemos bootloader no necesitas el programador. Y es más fácil programar con el bootloader, como así lo funciona con el Arduino. El Arduino no requiere de programador porque tiene un bootloader. Eso es la comparación más o menos. Pero existen casos en que por algún motivo se daña el bootloader. Imagínense como cualquier memoria flash se puede dañar, entonces también se puede dañar el programa que está en el bootloader y necesitan cargar con un programador. En el caso del Arduino, se puede utilizar otro Arduino para cargar el bootloader. Pero son cosas que la gente ya utilizó como técnica, pero en realidad muchas veces se requiere para cualquier otro tipo de procesos tener un programador. Bueno, entonces la comparación de nuestra respuesta aquí sería comparar un programador versus un bootloader. Primero, el programador cuesta caro. Les dije que básicamente está entre los 500 y 600 mil. Entonces, el primer punto negativo para el programador que es el hardware externo, es que su costo es bastante elevado. Y el bootloader no requiere un hardware especial, sino que directamente ya se puede cargar el programa. Un punto para el bootloader sería que muchas veces se puede dañar este bootloader, por lo que necesitamos tener también un programador externo por si requiramos. Y otro punto a favor del bootloader sería que la programación en la etapa de prototipos es más rápida, por lo que no se requiere llevar el microcontrolador al protoboard o a ese zócalo para programar. Entonces directamente la programación con el bootloader es más rápida que con un programador. Esos son los puntos a favor y en contra. Con eso ya van a poder responder esa pregunta. Y ahora, ¿qué son los fuses del compilador? Para entender los fuses del compilador, primero les voy a mostrar esta imagen que ven aquí. Bueno, este es el diagrama de bloques de este microcontrolador 628A del PIC. Entonces, como ven aquí, dijimos que tiene dos puertos, que tiene el puerto A y el puerto B. Eso por un lado. Acá tienen las interfaces, que tienen otras interfaces, como por ejemplo el PWM que tienen ahí, y las comunicaciones seriales que tienen ahí, y los timers que funcionan dentro de ese microcontrolador. Esta área que les estoy marcando aquí con el ratón básicamente es la CPU. Entonces aquí ven la ALU, la unidad de aritmética lógica, y ven casi todos los elementos que ustedes ya saben que tienen cualquier procesador. Y bueno, y es eso. Además de eso, tiene algunas pequeñas memorias que acompañan en eso. Y me voy a concentrarme en este cuadro que ven aquí. Y estos cuadros que ven aquí son exactamente nuestra pregunta, que es ¿qué son los fuses? Entonces, esto que ven aquí son los fuses. Para este modelo tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuses, que es lo que tienen para este modelo. Les dije en la clase pasada que no hace falta que ustedes
memoricen los nombres de los fuses, porque la mayoría de las herramientas o los IDEs con los cuales ustedes van a programar ya les muestra los fuses que corresponden a este modelo de microcontrolador. Entonces solo van a requerir saber qué es lo que hace esto para poder activar o desactivar. Y se lo denomina fuse por el nombre en inglés de fusible. Y lo que pasa es que un fusible está conectado o desconectado, está prendido o está apagado. Entonces la idea sería habilitar o no habilitar alguna característica del microcontrolador. Eso sería la respuesta de eso. Y eso lo tienen aquí con la explicación en el PowerPoint. Acá tienen, como ven, lo que era un programador versus bootloader, también tienen ahí. Voy a buscar un poco qué son los fuses, ¿verdad? Y acá básicamente les dice, dependiendo de la herramienta del IDE que ustedes tienen para programar, algunos lo denominan, por ejemplo, con algún guión bajo, o tienen alguna forma de nombrar los fuses que tiene este compilador. Entonces son la mayoría de los fuses, y lo que hace es activar o desactivar algunas funciones. Entonces los fuses son las variables que pueden configurar en el PIC, que es en nuestro caso, y permiten habilitar o deshabilitar cierta funcionalidad del microcontrolador, como puede usar la frecuencia interna o externa. Entonces aquí yo decido si mi oscilador va a ser interno o externo, y si voy a utilizar Watchdog Timer, por ejemplo. Watchdog Timer lo que hace es un reset cuando acá tienen la mayoría de los fuses, que es para este modelo. A ver, voy a buscar este que se llama acá WDT, que es el Watchdog Timer, y puede ser WT-on o WDT off. Entonces yo puedo activar o desactivar el Watchdog Timer. Cuando en las computadoras entra en ciclos infinitos, que nosotros hacemos, apretamos un botón que es reset, siempre que queramos quitar el programa cuando se traba. En este caso nosotros podemos activar el Watchdog Timer en on y dejar que el microcontrolador, cuando entra en ciclo infinito, entonces automáticamente él se resetea solo, sin necesidad de nosotros hacer nada. Él se va a resetear y yo puedo habilitar o deshabilitar esa función. Eso es lo que hace. Y después, como ven aquí, tienen otras funciones. Este Bowden off o Bowden on lo que hace básicamente es cuando ustedes, por ejemplo, tienen un circuito alimentado por batería, y esto tiene que funcionar a 3 voltios, y con el tiempo se va bajando. Como en un tiempo se va bajando estas características, entonces lo que pueden hacer es activar o desactivar esas funciones. Bueno, y con esto entonces terminamos la clase. Cualquier consulta siempre tienen ahí. Entonces la idea de hoy es hacer este trabajo práctico. Básicamente no les quería dar nada nuevo, porque ya es mucho la carga de hacer este trabajo práctico, y tienen que también entregar este otro trabajo práctico. Entonces, para darle más tiempo, entonces no quería dar nada nuevo, y mi idea de hoy era explicarles básicamente algunas características más para poder responder esto. Bueno, entonces con esto terminamos la clase y nos encontramos la próxima semana.